en este espacio quisiera que nos contaras un poco cómo fue tu proceso, cómo desde el momento en que te enteras del accidente, de la situación de tu hermano, ¿cómo fue para ti tu proceso? Uh-huh. Bueno, voy a abordarlo de manera cronológica. Yo tenía 15 años en ese entonces, estaba cursando en Colombia, en Bogotá, noveno grado. Me faltaban 3 años para terminar el colegio. Y estaba pasando los exámenes finales de ese año. Como a las 3, 4 de la mañana llaman a la casa. Yo estaba dormido. Mi mamá me despierta y me dice que mi hermano, que han llamado que mi hermano está herido en el hospital y que pues ellos van a ir, pero que no me preocupe, que yo me vista para el colegio normalmente y que me vaya a hacer mis exámenes. No, que yo, pues mi mamá, yo creo que ellos no pensaban que era tan grave tampoco. Entonces yo seguí dormido. Como a la hora vuelve y llama a mi mamá y me dice que no vaya a los exámenes, que me aliste, que una prima de mi mamá iba a recogerme. Y pues me dice que la cosa era más grave de lo que pensaba. Yo tengo muchos recuerdos de ese momento. Yo creo que es de los momentos que más recuerdo con claridad de todo lo que pasó después. Porque en realidad tengo muchos momentos que no me acuerdo. De hecho, cuando estábamos escribiendo los libros, me tocó preguntarle a mi mamá muchas cosas, porque no tenía claras muchas cosas. Pero ese momento de soledad en el apartamento lo recuerdo muy bien. Y la sensación era esa, era una sensación de mucha soledad y de mucho miedo, que yo creo que más que miedo era como terror, era mucho susto frente a lo que iba a pasar. Claro, ¿Y qué pensabas que iba a pasar? Que mi hermano iba a morir, yo creo que ya estaba claro eso. O sea, que la cosa era muy grave, lo que había pasado, y que pues nuestra vida familiar siempre había sido muy normal, ¿no? Pues los problemas normales de las familias. Pero esto sin duda alguna se salía de todo proceso. A mí siempre me ha costado mucho trabajo llorar, pero era tanto el susto y el terror que tenía que yo quería llorar. Entonces era un apartamento, el apartamento donde vivíamos era un apartamento pequeño, pues sí, era una sala, comedor, una cocina y 3 cuartos, 3 habitaciones. Y yo me senté en la sala a hacer fuerza por llorar. Y era como que si todo el cuerpo tenso y tratando de que me salieran las lágrimas y no me salían. Entonces sí trataba de hacer las caras de llanto para ver si animaba las lágrimas. Y no me salían. Entonces me fui para el cuarto de mis papás. En el cuarto de mis papás, sobre la cama de ellos, había una virgen. Y yo recuerdo mucho que me arrodillé frente a la virgen. La virgen estaba en la pared de la cabecera de la cama. Yo me arrodillé al frente de la cama, mirando a la virgen, como a pedirle que me permitiera llorar. Era ese recuerdo de quiero llorar, tengo mucho susto. Y a decirle que me ayudara, porque, no sé, me parecía que era muy complicado lo que íbamos a vivir. Llegó la prima de mi mamá, Magda, y me recogió y bueno, fuimos. Ella es una muy buena persona, digamos que es de esos familiares que quieren, que son muy serviciales, ¿no? Y que uno reconoce por su capacidad de servicio. Entonces, pues fue una persona agradable la que me recogió, una persona muy querida. Y ella estuvo como tranquilizándome, como charlando, ¿no? Como haciendo conversación, pero se notaba que había una situación muy tensa. Cuando llegué al hospital a cuidados intensivos, yo llegué a urgencias, porque ellos estaban en urgencias del hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Mis papás tenían la cara totalmente transformada, transfigurada. Era una cosa muy,
pues para un muchacho de 15 años era muy tenaz ver a sus papás muy, muy acabados, eran muy derrotados, esa era la imagen que tenía de ellos. Mi mamá no paraba de llorar y mi papá me dice, esto está muy grave, tiene 3 disparos en la cabeza, nos dijeron que no dura más de 24 horas vivo. Cuando te dicen eso, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Qué es lo primero que piensas? Esa es una de las cosas que no tengo claras, ¿ves? Que unos recuerdos como que lo bloqueé. Debió ser muy impactante, debió ser muy tenaz. Porque además mi hermano muere con el cuñado, con Rodrigo. Estaban los dos juntos y los disparan a los dos. Y el hermano de Rodrigo, que era realmente el gran amigo de mi hermano, cuando yo llego, él estaba tirado en el piso, en la mitad de la calle, gritando del dolor. A él le acaban de decir que Rodrigo había muerto y que mi hermano, su mejor amigo, estaba en cuidado intensivo. Entonces era mucho dolor lo que había ahí. Pero era un grito desgarrador de mucho dolor. Esa es la primera imagen que tengo al llegar al hospital. Ni siquiera había visto a mis papás. Entonces yo ya ahí sabía que la cosa era muy grave. Y luego, bueno, recuerdo las caras de mis papás, pero no me recuerdo yo. Yo recuerdo lo que estaba pasando alrededor, pero no recuerdo qué sentía. Yo siempre, ahora puedo suponer qué sentía, yo siempre me pongo en modo alerta cuando están esas situaciones difíciles, como que la manera natural mía de reaccionar es estar en modo alerta, como que me bloqueo emocionalmente y me pongo a pensar qué hay que hacer, ¿sí? Como que yo siempre, es como una reacción automática ante todas esas situaciones que he tenido en mi vida, ¿no? Como que no sé por qué razón, pero yo reacciono así, me bloqueo emocionalmente y es qué tenemos que hacer y digamos que eso me ha permitido tomar decisiones muy rápidas. Aquí no había muchas decisiones que tomar, pero pues la reacción era la misma. Luego mi papá se me acercó y me dijo, acompáñeme donde el cura. En esa época su guía espiritual, su gran amigo, era un sacerdote que en esa época era vicerrector de la Universidad Javeriana. Acompáñame donde el cura porque yo esta vaina no la voy a soportar solo, necesito ayuda, me dice mi papá. Y yo lo acompaño. Y en el camino me dice, se te acabó la niñez. Eso es otra imagen que tengo muy clara. Juli, se te acabó la niñez, necesito un hombre al lado mío. A partir de ahora tú eres el hermano mayor. Eso me parece importante. ¿Cómo fue para ti esas palabras? ¿Cómo asumiste eso? ¿Qué sentiste cuando te dicen se te acabó la niñez? Se te acabó, pues eras un joven, un adolescente de 15 años, ¿no? ¿Qué pensaste? Si yo en ese momento no digamos que el análisis es posterior, ¿no? Ya con los años, que sin duda alguna pues fue un momento muy complicado, pero yo en ese momento lo asumí como una orden. Ya. Una orden en una situación difícil, por esa misma manera de reaccionar mía, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer, hago lo que haya que hacer para que la situación mejore rápidamente. Entonces cuando mi papá me dice eso, yo lo asumo en ese momento como una orden de papá, de esto es lo que tienes que hacer, y asumo eso, y entonces me pongo como en modo hermano mayor, de cuidar a mis papás, de estar. Me acuerdo mucho, mi hermano dura 13 días en coma, de los cuales yo creo que unos 10, no recuerdo muy bien, pero unos 10 estuvo en cuidado intensivo. La sala de espera de la unidad de cuidado intensivo en esa época era muy desangelada, sillas de pasta horribles, muy incómodas. Pero mi hermano estaba recibiendo visitas permanentes todo el tiempo, de amigos, familiares. Nosotros nos levantábamos, llegábamos muy temprano hasta la noche. Y estábamos recibiendo muchas visitas y entonces yo era el que me levantaba porque mis papás estaban ausentes. Yo era el que me levantaba, yo era el que recibía a la gente, llegaba prensa, entonces yo recibía a los periodistas, había un cuerpo de seguridad porque claro, digamos el papá de Rodrigo, del otro muchacho que mataron con mi hermano, era una persona que tenía unas buenas conexiones y entonces dijeron que de pronto, como mi hermano había quedado vivo, había un riesgo alto de que fueran a rematarlo al hospital.
porque claro, él era testigo de un crimen. Entonces nos llevaron dos guardaespaldas que hicieron siempre, digamos, estuvieron ahí en la puerta de cuidado intensivo. Entonces yo era el que me relacionaba con ellos. Sí, como que asumí esa orden, ¿no? Posteriormente, claro, con el tiempo, digo, fue una cosa muy tenaz, ¿no? Pues realmente uno no crece así, por una orden. Y de hecho la embarré muchas veces. Yo, por ejemplo, una cosa, estábamos protegiendo a mi hermano, nos estábamos protegiendo a nosotros, y cuando llega la prensa, el periodista me pregunta todos mis datos. Y yo muy inocente le doy la dirección de la casa, todo. Pero este periodista de muy mala fe también, en la noticia al día siguiente publica todos nuestros datos, nuestros nombres, dónde vivimos, cómo, todo. Y eso obviamente los guardaespaldas se pusieron, y todos los gente, en esa época había un cuerpo de seguridad de la policía, y pues se molestaron mucho. Pero pues yo, nada, sin ninguna experiencia en nada, yo estaba muy inocente, ¿no? Yo estaba asumiendo la idea de hermano mayor, pero pues no lo era, no tenía la madurez para eso. ¿Y qué responsabilidad pensaste en ese momento que tenías hacia tus papás cuando los veías, tu mamá, tu papá? Yo pensaba en estar ahí, obviamente en generar la menos cantidad de problemas, pero era más una actitud de servicio, de qué necesitan, de que estuvieran muy concentrados en su proceso, y que las cosas operativas yo me encargaba de eso. Era como esa mi responsabilidad, o eso era lo que pensaba, pues. Otra imagen que tengo muy clara es esa noche, esa primera noche. Nosotros estuvimos todo el día esperando a que mi hermano muriera, y mi hermano no moría. Entonces, por la noche, cuando cierran el hospital, como mi papá era tan amigo del vicerrector de la Javeriana, y ese era el hospital universitario, nos permiten quedarnos un tiempo más. ¿Por qué? No sé, porque finalmente no nos dejaban entrar hasta cuidado intensivo, sino como un tema de dejarnos estar ahí. Era muy difícil desprendernos. De hecho, esa noche dormimos en la universidad, en las residencias de los sacerdotes. Y entonces el cura me dice, ¿quiere ver a su hermano? ¿Usted no lo ha visto? Y yo le digo, sí, claro. Y entonces me entra a cuidado intensivo. Cuidado intensivo era una puerta giratoria. Entramos y era un corredor larguísimo de paredes blancas. Era un túnel de paredes blancas, muy bien iluminado, todo blanco. Y al fondo había otra puerta giratoria desde donde se veía una sala de control, donde estaban los médicos y las enfermeras. Entonces yo caminaba con el cura. Cuando entramos, veo la sala de control a los médicos y veo una cantidad de camillas divididas por cortinas. Pero claro, era para que desde ahí los médicos pudieran tener control de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces entro yo, veo toda esa cantidad de gente muy grave. Y yo buscaba a mi hermano, no sabía dónde estaba. Y entonces el cura me dice, por acá. Y yo él ya lo había visto, pero no lo identifiqué. Mi hermano estaba totalmente vendado, tenía la cara, imagínate, 3 disparos en la cabeza. Tenía la cara como un balón, totalmente moreteado. Tenía balas en las manos. Y entonces esa imagen para mí fue, como que me acerco, me le pongo al lado, y lo único que le digo es que hubo chino. Y el electro se acelera de él. Y yo arranco a llorar, no puedo más. O sea, por primera vez las lágrimas salen con mucha naturaleza. Esa fue la primera vez, la segunda vez fue el día del entierro. De resto, no lloré mucho. Entonces lloro, pero no podía hablar. Y yo quería seguir y decirle muchas cosas, pero... Y lloraba. Entonces ya el cura se asusta y me saca de ahí. Me lleva, y mi mamá estaba al fondo. Mi mamá dice que no se acuerda de ese momento. Pero yo la veo y la abrazo, y yo me acuerdo mucho que mi mamá decía, llora, que tú no has llorado. Y yo creo que esa claridad, eso fue muy relajante, porque digamos que en la familia siempre hubo esa tranquilidad de llorar.
y siempre nos invitamos a llorar. Y yo creo que ese es el resultado de esa primera tarea nuestra. Es que eso es sano, es que eso alivia, es que eso descansa el alma, ¿no? Llorar, llorar. En esos 13 días, bueno, tú dices la situación de tu hermano era muy complicada y ustedes sabían eso. Pero ¿tuviste en algún momento la esperanza de que se iba a recuperar, que iba a salir? Sí, claro, siempre se tiene esa esperanza. Sabíamos que si quedaba vivo iba a ser muy difícil, y entonces también estaba el temor, porque las heridas en el cerebro eran muy graves, entonces iba a quedar. Si había una posibilidad de recuperación, la recuperación iba a ser muy demorada, y seguramente mi hermano nunca iba a ser el mismo, que tenía heridas muy complicadas. Había perdido un ojo, una bala le había atravesado un ojo, entonces ya ahí el oído. Para mi hermano hubiera sido, mi hermano era músico, entonces el haber perdido ese oído seguramente hubiera sido muy duro para él. Pero igual uno siempre íbamos, ellos, me acuerdo que había una escala de desarrollo, de actividad cerebral que nos decían los médicos. Y de 1 a 10, siendo 10 muy buena, una actividad normal, y 0 pues casi muerte cerebral. Mi hermano entró en 0. Pero durante esos 13 días hubo una evolución importante en su actividad cerebral. Alcanzó a llegar hasta 4, me acuerdo, 4, 5, no me acuerdo, no tengo bien los números, pero había crecimiento en su actividad cerebral, y cada vez que nos daban esa cifra, pues obviamente era un tema de mucha esperanza, ¿no? Pero sabíamos también que era muy complicado que quedara bien. Entonces estaba eso. Pero igual uno se mete en el cuento de la esperanza, ¿no? De que igual sí va a volver a ser el mismo, y bueno, eso nunca se pierde, siempre se mantiene esa esperanza de que se recupere. Ya. Bueno, y ahora nos decías que el otro momento en el que lloras y realmente sueltas fue en el entierro, sí, cuando ya él muere. En esos 13 días, ¿qué crees que te sostuvo? ¿Qué crees que te permitió tal vez estar, no sé si estable, pero sí pendiente de todo, ¿no? O sea, asumir ese rol. ¿Qué crees tú que fue lo que te ayudó, lo que te permitió, tanto tuyo, en tu personalidad, o como de pronto algo fuera de ti? Mis amigos y la familia. La familia fue muy importante. Pero yo estuve muy acompañado siempre de mis amigos. Mis amigos estaban en el colegio haciendo los exámenes que yo no estaba haciendo. Pero siempre que terminaban el colegio ellos salían para el hospital y llegaban ahí. Entonces recuerdo mucho, todos los días nosotros teníamos, el colegio donde yo estudiaba tenía un uniforme de saco rojo con pantalón gris. Llegaban esos puntos rojos a visitarme, y para mí era una delicia. Eran momentos de mucha alegría verlos. En medio de toda esa vaina tan complicada, verlos era muy alegre. Los amigos de mi hermano fueron muy buenos. También expresaron, también estuvieron muy cercanos y muy pendientes de mí, tanto los del colegio como los de la universidad. Y la familia, mis primas estuvieron muy cercanas, siempre estaban muy pendientes preguntándome, mis abuelos. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Y eso, digamos, en cuanto a la gente externa. Y lo otro es que yo aproveché ese tiempo para tocar guitarra. La música fue muy importante. La música era algo que me conectaba mucho con mi hermano. Mi papá me enseña a tocar guitarra, pero mi hermano, digamos, había desarrollado más habilidad que mi papá para tocar guitarra. Entonces las canciones complejas me las enseñaba mi hermano. Entonces la música era una manera de acercarme mucho. Y tenía un libro, y recuerdo mucho que estaba leyendo Momo, de Michael Ende, era un libro, él es un escritor alemán que escribió La historia sin fin. Él escribe cuentos infantiles, y yo estaba leyendo ese cuento de Momo, Momo era como una persona que peleaba contra unos seres grises que representaban como la tristeza. Entonces, por pura casualidad, porque yo ya venía leyendo ese libro fue muy importante, de la lucha con Momo. Entonces,
Qué importante, porque ¿en qué sentido? ¿Qué te...? Porque era la lucha de Momo contra la tristeza. Y entonces me identificaba mucho de todo, cómo él iba, porque era toda una aventura. Entonces era toda cómo salía él de la gente mala, porque además era eso, eran como gente mala que estaba ahí queriendo hacer daño a Momo. Y Momo luchaba contra eso, ¿no? Y entonces era como muy mi situación en ese momento. Entonces, pero además era en un mundo de fantasía. Entonces ese libro me permitía escaparme. Y tú ahorita decías, cuando iban tus amigos eran momentos de mucha felicidad. ¿En algún rato te sentiste inadecuado por sentir esa felicidad o esa tranquilidad de ver a tus amigos o a la gente estando en una situación tan difícil? ¿En algún momento te dijiste, no, o sea, no debo sentirme así? ¿Sabes que no? Yo creo que por mi edad y por mi carácter. Yo creo que reír era un acto de rebeldía también. De decirle al mundo que era un mundo que había sido muy malo conmigo, de que me valía 5, de que seguíamos la vida. Entonces no, y casi que me reía por rebeldía. Como por no seguir lo que tenía que seguir, como que no me gustaba hacer lo que todo el mundo hace en esos momentos. Y claro, tenía 15 años también, entonces también era una manera de ser rebelde. Yo recuerdo mucho en la funeraria, con la que era novia de mi hermano Margarita, riéndonos afuera de la funeraria. Y burlándonos de la gente que iba a abrazarnos. Pero era como una actitud muy de adolescente. Creo que también tenía mucho que ver con la rabia que tenía dentro. Entonces salía en forma de eso, ¿no? De como que el mundo no me va a acabar, entonces todos están tristes y yo me río. Entonces era como una vaina de eso, pero eso lo hacía cuando estaba lejos de mis papás. Frente a ellos trataba de no hacerlo y de respetar muchos momentos. Entonces, mi mamá rezó todos los rosarios del mundo en esa época. Y yo me le sentaba ahí al lado a rezar su rosario, a acompañarla. Entonces con ellos era muy respetuoso porque eran como los protagonistas, necesitaba que ellos estuvieran bien. Pero cuando estaba fuera de ellos con mis amigos sí era como eso de no me importa, ¿no? Pero era como muy de mi personalidad y de la edad. Y creo que también muy encaminado por la rabia. Entonces no me sentía mal. Me sentía bien, me gustaba reírme, me gustaba burlarme de la situación. ¿Y cómo gestionaste esa rabia? Con los amigos. Yo creo que tuve muy buenos amigos, afortunadamente, amigos muy pilos, con los que yo me sentaba a hablar horas y horas y horas, pero mantenían conversaciones muy empáticas con lo que estaba sintiendo. Además que mi hermano era un tipo muy querido, entonces también lo querían mucho a él. Entonces había mucho dolor en ellos también. Pero tuve muy buenos amigos. Entonces se sentaban a escucharme. Nunca me dijeron o nunca hicieron nada para que no hablara de mi hermano ni de mis emociones, ¿no? Entonces hablaba con mucha naturalidad y ellos siempre estuvieron ahí para soportar todo. Entonces yo creo que esa rabia se gestionó muy bien con ellos. Ya. ¿Alguna vez no sé, hablaste de eso con esos amigos del papel que estaban cumpliendo contigo? Con unos no, porque claro, yo me fui de Bogotá, nos fuimos a Cali, entonces mis amigos de colegio que fueron muy importantes, Pollo, Henry y Guita, le decíamos a una Guita. Hay varios que tengo en la cabeza que fueron muy importantes. Claro, yo después de la muerte de mi hermano estuve con ellos 6 meses, ellos fueron vitales, pero pues nunca más los volví a ver. Ellos fueron a visitarme a Cali un par de veces y fue muy importante tenerlos allá. Los amigos que ya tuve en Cali nunca conocieron a mi hermano, pero eso es una cosa muy rara, siempre fue como si lo hubieran conocido. Entonces también tenía uno que era el mejor amigo de mi hermano, uno de los mejores amigos de mi hermano, que terminó siendo muy buen amigo mío también, y con él sí nos amanecíamos hablando de todo, y él me contaba anécdotas de mi hermano, yo le contaba anécdotas.
Entonces él fue muy importante. Pero los de colegio nuevos nunca lo conocieron, pero como que les gustaba la historia. Entonces abrieron esos espacios y terminaron también queriendo mucho a mi hermano sin haberlo conocido nunca. Y eso me parecía bonito. Lo mismo sucedió con mis amigos de universidad. De hecho, tengo un muy buen amigo que le iba. Nosotros hace muchos años no íbamos al cementerio y de pronto si nosotros íbamos veíamos que la tumba tenía flores. Luego me di cuenta que era un amigo de la universidad que iba a llevarle flores a mi hermano. Nunca lo conoció, y él decía que mi hermano le ayudaba en muchas cosas, que lo había salvado de muchas situaciones difíciles. De esa relación con mi hermano, con mis amigos, yo creo que eso ha sido porque también pues yo hablo con facilidad de eso, ¿no? Entonces no le meto misterio al asunto. Y me gusta que la gente alrededor pareciera que lo conociera, ¿no? Y creo que es una bonita manera de recordarlo y de hacer que siga aquí, ¿no? Con nosotros. Me he dicho algunas cosas y quiero como devolverme un poco. Una es, bueno, tu hermano muere y empieza, digamos que toma fuerza y toma otra forma el duelo. ¿Cómo fue ese duelo tuyo en comparación al de tus papás? ¿Cómo crees que fue el...? Sí, muy diferente, ¿no? A mí se me murió mi gran amigo, mi hermano se fue en el mejor momento de nuestra relación. Años antes, pues era una relación de hermano, mi hermano me llevaba 3 años y medio, entonces había mucha diferencia. Entonces era una relación de hermano mayor con hermano menor que me hacía la vida imposible. Yo lloré todo lo que tenía que, yo creo que por eso no lloro, porque mi hermano me hizo llorar todo lo que tenía que llorar, pues, y era todos los días, y yo gritaba histérico para defenderme. Además mi hermano era más alto, más fuerte. Bueno, entonces tuvimos una relación muy de hermano mayor, pero el último año fue una relación muy bacana, fue de mucha complicidad que nunca habíamos tenido, y yo creo que él se sentía bien y yo me sentía bien con esa relación, éramos cómplices. Fue un año muy bonito con él. Entonces mi hermano se va en el mejor momento de nuestra relación, cuando éramos muy cómplices. Claro, yo ya estaba más grande, entonces como que entendía muchas cosas más de él. Éramos muy diferentes. Mi hermano era más rebelde, más lanzado en las cosas. Yo siempre he sido más pasivo. Mamá dice que él sabía cuando llegaba cada uno por la manera como abríamos la puerta. Entonces mi hermano metía esas llaves a todas y botaba la puerta, ¿no? Y llegó Hugo Alejandro. Yo llegaba y de pronto a veces mi mamá sentía que yo llegaba cuando ya estaba en el cuarto, todo en silencio y muy despacio. Entonces éramos muy diferentes, pero ese último año fue muy buena relación. Entonces se murió un muy buen amigo, murió mi hermano en el mejor momento. Pero creo que mi duelo se centró mucho en mis papás, en mi mamá, la tristeza de mi mamá era muy grande, era muy profunda, era un hoyo muy negro. Y mi papá también a su modo, ¿no? Papá más silencioso, mi mamá más comunicativa y más clara en sus emociones, mi papá no tanto. Entonces era estar muy pendientes de ellos. Y yo gestionaba mi dolor afuera, con mis amigos. Me hice muy amigo de la novia de mi hermano. Entonces ella fue muy importante, toda esa familia fue muy importante, porque además también habían perdido a Rodrigo. Entonces ellos fueron muy importantes, con ellos hablábamos, con ellos llorábamos, con ellos estábamos como muy ahí. Y ellos estaban muy pendientes de mí. Yo creo que me convertí mucho tiempo en el consentido de ellos. Entonces me involucraba mucho en sus actividades y eso fue muy importante. Así gestioné mi dolor, ¿no? Pero fue una gestión muy de adolescente, donde esos espacios de los amigos fueron muy, no tanto en la familia. Claro, la familia fue básica, porque era el centro de todo, ¿cierto? Había que estar ahí, pero mis amigos fueron muy importantes en cuanto a la reflexión. Tú dices que tu gestión fue muy de adolescente, por los amigos, más que todo. Pero, o sea, y cuando estabas en esos momentos de soledad, cuando no estabas con los amigos, cuando tenías que estar en tu casa,
pues me imagino que el dolor no se iba, No, la no, tristeza no se iba. ¿Qué hacías entonces en esos momentos? Escribir y cantar. Eso lo tengo clarísimo. Tenía tristeza, escribía. De hecho, por ahí guardo un diario y de ahí sale el decisionario. Escribía mucho, un cuadernito que cogí en blanco y todas las noches que llegaba escribía y sacaba una moraleja. Por ahí lo tengo con una muy mala ortografía y un escrito muy así, muy de joven, muy desabrochado. Y la música era clave. Yo me la pasaba con la guitarra para abajo. Eso era una extensión de mi cuerpo. Y era eso porque era, como te digo, la guitarra me conectaba a mi hermano, el recuerdo de mi hermano. Entonces, eso era cantar y escribir. Había momentos de bajones muy importantes, de la nada. Yo lo contaba en varios conversatorios en donde estaba bien, contento, y de pronto ¡pum! Es como si le pegaran un martillazo en la cabeza, y le he escuchado a mucha gente lo mismo, en donde te llega la tristeza plena, total. ¿Y qué hacías en esos momentos? No, me quedaba quieto, como que dejaba. Yo he sido yo he sido siempre una persona que ha dejado llegar mucho las emociones con tranquilidad. Yo no me niego a sentir lo que estoy sintiendo. O sea, no era que sintieras angustia de la tristeza, tengo que hacer algo, voy a salir, voy a llamar a un amigo. Era tristeza y tristeza, punto. Y entonces yo la dejaba llegar. Y duraba a media hora, una hora. Y se iba. Pero ahí quedaba. De pronto cogía la guitarra, pero no para ahuyentar la tristeza, sino para estar con la tristeza. A mí a la guitarra, yo tenía canciones melancólicas, de rabia o de melancolía, y en ese momento cantaba esas canciones. Y entonces era muy chévere, era un momento muy agradable. Yo no recuerdo esos momentos como duros, sí intensos, porque era una emoción muy intensa, pero no me niego a eso. O sea, me parecían unos momentos hasta ricos, ¿no? Eso de estar con mi guitarra, creo que tenía unos escapes bonitos. La música siempre es un buen escape. Como adolescente en ese momento llegaste a cuestionar la forma en cómo estabas sintiendo de pronto en comparación a tus papás, de decir, sí. Mis papás lloran, mis papás están más mal, yo no, entonces yo estoy mal. ¿Te llegó a pasar eso? Sí, claro, sí. Sí, mi proceso era muy diferente. Y claro, y la tristeza de mis papás y la tristeza de la casa era muy grande. Yo no sé si ayudó que mi mamá se fue a Cali, como 2-3 meses después. Entonces me quedo con mi papá. Mi papá pues trabajaba. Entonces yo no estuve en unos momentos muy intensos de mi mamá, de su tristeza. Que mi mamá se va a Cali a trabajar. Pues también buscando ayuda y buscando su salida. Me conectaba mucho con mi mamá, pues hablábamos mucho, pero claro, no la tenía ahí viéndole la tristeza en vivo y en directo. Entonces no sé si ayudó o no, pero sí me impidió estar muy cerca de mi mamá, que estaba muy triste. Y además reconocía que mi mamá lo estaba haciendo porque quería dejar de estar triste. Entonces era una cosa que se tenía que hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, pero sí, muchas veces dije yo, ¿por qué estoy tan tranquilo si la casa está tan mal? Y me cuestioné muchas veces eso, sí. De hecho, eso lo paró un sueño de mi papá. Eso lo paró un sueño de mi papá. Y un día, me acuerdo, estábamos en San Andrés, unos amigos nos invitaron a San Andrés a descansar. A una casa que tenían ellos en San Andrés, y mi papá nos levanta a las 3 de la mañana a contarnos de un sueño. Y entonces cuenta que él estaba viendo con mi hermano y que mi hermano le estaba hablando de muchas cosas que estaban pasando, y antes de irse del sueño, mi hermano le dice a mi mamá, le dice, dile a Julián que no se preocupe, que así es, que está bien, que está bien reírse, que por ahí es el camino, que no te preocupes, que no se preocupe por eso. Porque hubo un momento en que, claro, eso generaba mucha angustia en mí.
Y entonces ese sueño me dio mucha paz. Ya. Como que autorizó que yo pudiera reír. Y yo nunca le había contado a mis papás eso. Además, eso era lo sorprendente del sueño. Yo nunca les dije a mis papás, me siento mal por esto. ¿No? Pero mi papá dice, su hermano le manda a decir esto en mi sueño. Que está bien como va, que está bien reírse, que está bien seguir viviendo. Y yo creo que también había un antecedente de una fiesta. Yo había ido a una fiesta. Después de que llegamos a la casa, mis amigos del barrio nos invitaron a una fiesta. Yo fui a la fiesta por distraerme y me acuerdo que mientras todos bailaban y tomaban, yo me senté con la que era novia de mi hermano, con Margarita, en una esquinita, me acuerdo, toda la noche en una esquinita hablando de mi hermano. Ni bailamos, ni tomamos, ni nada, estábamos ahí hablando de mi hermano. Pero pues era una fiesta. Y a las 12 de la noche llegó mi papá al apartamento donde era la fiesta y dijo, ve Juli, ya es hora de que regreses. Y yo volví. Cuando volví mi mamá estaba también normal, ¿no? Muy angustiada y estaba bravísima. Y en medio de su rabia me dice, ¿es que acaso usted no siente? ¿Usted no sabe lo que estamos viviendo? ¿Es que acaso usted no siente? Y entonces yo, muy exaltado, le respondo, yo siento tanto o más que vos. Pero el que se murió fue mi hermano, no yo. A mí no me jodas la vida. Y me voy. Y mi papá se va detrás mío. Entonces me dice, ve, entendí a tu mamá, esto es un momento complicado, como tratando de mediar. Y entonces yo muy bravo le digo, sí, entiendo, pero que no me joda. Y me duermo. Y eso quedó ahí, pero yo creo que fue un momento muy importante para los dos. Para ella y para mí. Ya. Pues ahorita también pensando, bueno, has hablado de unos tiempos, ¿no? Tu mamá se fue a los 3 meses, se regresó a Cali y tú a los 6 meses. Tus amigos fueron muy importantes. ¿Cómo fue para ti tener que irte de la ciudad donde estaban tus amigos? ¿Eso representó en algún momento otro duelo? ¿O influyó en el duelo que ya tenías, tener que hacer ese cambio, tener que dejar tu colegio, tus amigos, la ciudad que ya conocías? Bueno, tú conocías Cali, pero... Sí, Cali siempre fue una ciudad muy querida por nosotros. Entonces sí me generaba mucha ilusión Cali, pero al mismo tiempo, claro, dejar mi colegio y mis amigos era para mí muy duro. Pero había esa dualidad que era interesante y, o sea, Cali no era un castigo, ¿no? O sea, no porque fuera un castigo, sino era tener que dejar otra vez muchas cosas, ¿no? Era dejar, como, digámoslo así, como un lugar seguro, donde estaban tus amigos, que sabían lo que habías pasado, tu colegio. Sí, no, el cambio era tenaz. No era la primera vez, además nosotros vivíamos en Cali, habíamos regresado a Bogotá. Entonces no era la primera vez que vivía un cambio de ese tipo, pero claro, era un cambio, era dejar a mis amigos del colegio y yo tenía novia en esa época y quizás fue lo más difícil, dejar la novia. Pero en Cali Cali era una ciudad que queríamos mucho y encontré muy rápidamente muy buenos amigos. De hecho, cuando llego y estaba muy solo, me acuerdo que uno de los grandes amigos de mi hermano estaba viviendo en Cali. Yo no sé cómo, pero lo contacté y de inmediato él estaba solo también, no tenía muchos amigos acá y me dijo, no, pues encontrémonos. Y él fue una persona muy importante. Vale, bueno. Ya. Y cuando tú llegas a Cali, o sea, ya habían pasado 6 meses, ¿hubo alguna diferencia en la manera, en la familia, en cómo encuentras las cosas en comparación a cuando se fue tu mamá, en relación al duelo, ¿no? Pongámosle pausa a eso, porque ya está aquí. Bueno, te preguntaba, después de 6 meses que llegas tú a Cali con tu papá, tu mamá había venido antes, ¿qué diferencias encuentras? O sea, digamos que tu mamá tuvo 3 meses en donde vivió su parte de su duelo sola, o bueno, no sola, pero sí a distancia de ustedes. Tú quedaste con tu papá, tú más o menos tuviste un espacio.
Cuando se reencuentran, ¿qué diferencias ves? Esa es otra cosa que no tengo clara, pero no tengo un mal recuerdo de ese reencuentro. Creo que fue había muchas cosas mezcladas, ¿no? Estaba todo lo que genera un cambio de ciudad, de ambiente, ¿no? Que genera expectativas, genera ilusión, genera muchas cosas bonitas. Y creo que encuentro una mamá más tranquila, más centrada, ¿cierto? Creo que también para ella fue muy útil ese espacio de elaboración de su proceso de duelo con sus amigos. Ella llega a Cali donde los amigos de ellos, pues sus compadres, y cuenta a mi mamá que cuando llegaba ella de trabajar se sentaba con las hijas, que eran muy amigas de mi hermano también, Ana María y Luisita, y se sentaban a llorar, a recordar a mi hermano. Y yo creo que eso fue muy sano para ella, ¿no? Esa tranquilidad de llorar. Ellos también, una vez más, la suerte de tener buenos amigos, que eran amigos que limitaban el llanto, sino que aquí estamos y la casa está abierta para que llores, para que expreses tranquilamente, ¿no? Y no estaba la presión de estoy haciéndole daño a mi hijo, estoy haciéndole daño a mi esposo, ¿no? Sino nada, lloraba con mucha tranquilidad, yo creo. También el haberla metido en el trabajo, como el volver a recuperar rutinas, eso yo creo que fue importante. Y mi mamá ha tenido la facilidad de hablar de las cosas con mucha tranquilidad, así que eso también ayuda. Entonces, sí, sin duda alguna encuentro una mamá más tranquila y todo un panorama de cambio, ¿no? De una nueva ciudad, de un nuevo colegio estaba yo. Entonces creo que fue positivo ese cambio. ¿Qué fue en tu proceso de duelo lo que tú dices, esto fue lo que más me costó, o lo que más me dolió, o sí, me costó superar porque tenía mucha rabia, o dolía mucho, o no sabía cómo hacerlo? Yo creo que lo que más me costó fue la casa, las emociones en casa. Aunque se manejaron muy bien, hubo cosas muy bonitas, llegó el pechirrojo, ¿no? Como un mensajero muy bonito. O sea, hubo cosas muy bonitas, pero sin duda alguna llegar a casa era pesado, era ver a mis papás muy tristes, muy derrotados, era duro, era muy, muy, muy complicado. Algo que me dio rabia mucho tiempo es el saber que ya no iba a tener hermano. De hecho, a veces me siento que me hubiera gustado tenerlo, ¿no? Sí, hay momentos ya muchos años después, ¿no? En donde digo, qué bacano hubiera sido poder compartir esto con mi hermano, poder preguntarle esto a mi hermano, poder contar con mi hermano para algún proyecto, para algo. Tener un hermano. Eso yo creo que quizás es lo que más me dio duro. El saber que no iba a volver a tener un hermano, por lo menos aquí. Para poder abrazarlo, para poder pelear, para conocer a su esposa, para conocer a sus hijos, qué sé yo. Eso yo creo que sí me hubiera gustado tener un hermano. ¿En qué momento tú dijiste, ya no me duele igual, ya he superado, ya no estoy en duelo? Yo creo que ya en Cali con el amigo de mi hermano, con Gato, cuando ya comenzábamos a hablar de él y nos reíamos y nos burlábamos, cuando comenzaba a burlarme de la situación. Pero ya no era una burla de ya rabia. Sí, ya no era una burla de rabia, era una burla de locura, ¿no? Como hizo parte de la experiencia y ya está. Y entonces mi hermano comenzó a convertirse más en un compañero. Cuando estábamos reunidos, entonces, por ejemplo, abríamos una botella de aguardiente y siempre tirábamos al piso, un chorrito al piso para que nos acompañe, porque luego se emberraca y no nos acompaña y no nos ayuda. Y entonces mi hermano se comenzó a convertir en un cómplice de las locuras de la adolescencia, de la juventud, de los sueños, de la música. Conocí después muy bien al amigo de mi hermano con el que cantamos juntos muchas veces.
Y había mucha complicidad, muy extraño, porque cantábamos canciones a dúo que él cantaba con mi hermano, como si las hubiéramos ensayado mucho tiempo, pero yo nunca, pues era muy poco lo que había cantado con él, pero salían muy bien, como si también él hubiera ensayado conmigo muchos años. Entonces nos íbamos a bares y de pronto nos animábamos y nos subíamos a cantar. Recuerdo mucho que había un bar aquí en Cali muy famoso y que el dueño del bar decía, se nota quién ensayaba mucho. Y la verdad es que no. Pero eso, creo que eso, ahí comencé a sentir que ya no había dolor, que ya no era, que era una nueva mirada, ¿no? de mi hermano y de la presencia de mi hermano. Como nosotros decimos en las 15 tareas, creo que había logrado reubicarlo y le había dado un lugar muy claro en mi vida. Y esa reubicación hacía que esa relación con él hoy fuera muy tranquila, ¿no? No desde el dolor, sino desde la complicidad, desde el loco que nos acompaña también a hacer las locuras. Hoy por hoy, después de tantos años, ¿cómo es esa relación con tu hermano? Sí, sigue siendo igual. Él es el cómplice, él es a quien le consulto muchas cosas. ¿A qué te refieres cuando dices le consulto? Sí, yo tengo diálogos internos con él está muy adentro. Entonces digo, ve, ayúdame, ¿qué decisión es la correcta? A veces escucho sus consejos, a veces quisiera escucharlos y no los escucho. Y a veces no dice nada. Creo que hace parte también, y cuando no dice nada también lo entiendo como bien, como que esto es tu problema, no el mío. Dale, vos podés. Pero hay una relación muy espiritual. Creo que mi hermano hace parte importante de mi mundo espiritual. Alguna vez el cura, amigo de mi papá, le dice a mi papá, y esta frase hay que tener mucho cuidado porque puede ser muy mal interpretada, pero él le dice, hoy Dios tiene otro nombre, le dice a mi papá. Y claro, eso puede ser muy interpretado de muchas maneras. Creo que yo lo entiendo como eso, como que hoy mi mundo espiritual tiene ese puente importante que se llama Alejandro. Es un contacto con otra dimensión. Es como el switch del mundo espiritual, ¿no? Que me permite reflexionar sobre otras cosas de la vida que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Que nos permite trabajar en otras cosas que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Conocer mucha gente que de otra manera no hubiera podido conocer. Entonces es ese switch, mi hermano, es esa puerta de entrada al mundo espiritual. Ahorita decías que hay momentos en los donde lo hubieses querido tenerlo, ¿no? ¿Te pasa que a veces te sientes triste? ¿Que se sientes melancólico, que lo extrañas? Sí, claro. Sí, a veces siento cuando siento ese deseo de que chévere que estuviera aquí, me da... tristeza no sé, me da melancolía, yo creo que es la palabra exacta. Nostalgia. Nostalgia, es esa... Oh, qué chévere que hubieras estado aquí, porque era un muy buen tipo, mi hermano era un muy buen tipo. Y cuando cuando has sentido eso, en algún momento llegaste a pensar, ¿será que no he superado mi duelo después de tanto tiempo? Alguna vez una psicóloga me dijo que yo no había superado el duelo porque había buscado oficios que ponían en riesgo mi vida, como irme a trabajar con desplazados. Yo nunca lo vi como unos espacios donde ponía en riesgo mi vida, los vi como unos espacios para servir a la gente, para darle sentido a mi vida. O sea, finalmente no estaba poniendo en riesgo a mi vida por poner el riesgo a mi vida, sino por servir. Y ese era el objetivo de estar. Entonces, yo creo que no hay rezagos de algo que quedara pendiente de ese proceso. Creo que hay deudas saldadas frente a ese acontecimiento que fue importante. Y que con este ejercicio de las 15 tareas, pues como que más que saldar las deudas, lo reivindicamos, ¿no? Como que le damos su espacio en la historia a mi hermano. Creo que ese es un bonito homenaje para él. Porque, como te digo, fue una persona muy importante. Él era una persona... Es que era muy raro, porque era un tipo que llenaba los espacios. Todo. Cuando él estaba, él llenaba los espacios. Era un tipo muy servicial, además.
con mucha energía. Yo no he conocido en el mundo, en mi vida, una persona con tanta energía como él. Era una persona con mucha energía, estaba haciendo cosas siempre, pero con mucha pasión, como si supiera que tenía poco tiempo en el mundo, ¿no? Por lo menos en este plano. Entonces, como que vivía intensamente todo. Y era una persona muy querida. Lo que yo recuerdo, la iglesia, cuando mi hermano fue al funeral, estaba repleta, pero de amigos que ni yo conocía. Yo conocía casi todos sus amigos, pero la gente lo quería muchísimo, porque era un muy buen tipo, era un hombre bueno. Si tú pudieras decirle algo a, no sé, a un adolescente ahorita, o a los adolescentes que puedan estar pasando por un duelo, ¿qué podrías decirles que creas que le pueda ayudar, que de pronto te hubiese gustado oír en ese tiempo que te hubiera dado, no sé, tranquilidad? Chévere, que el duelo de sus padres no depende de ellos, que el duelo de sus padres es el duelo de sus padres y es responsabilidad de ellos, no del joven. El duelo del papá es responsabilidad del papá, el duelo de la mamá es responsabilidad de la mamá, no es responsabilidad del hijo que queda. Es que se relajen en ese sentido, que estén ahí apoyando, ¿cierto? Dispuestos a servir, como cualquier persona de la familia que quiera ayudar a otro, pero que no se carguen ese peso, porque no es su responsabilidad. Es la mamá la que tiene la responsabilidad y es el papá la que tiene la responsabilidad, no ellos. Y que se rodeen de buenos amigos, amigos que los escuchen, que les permitan tiempos de reflexión sobre la vida, sobre el sentido de todo esto. Creo que para los adolescentes los amigos son el espacio donde se gestiona el duelo. En la familia, obviamente, claro, pero es que en la familia es tan complejo que todo está revuelto. Entonces los amigos son un espacio de tranquilidad y paz si uno tiene la fortuna de encontrar buenos amigos. Entonces eso, les recomendaría que se rodeen de buenos amigos y que entiendan que el duelo de sus padres no es responsabilidad de ellos. Bueno, Juli, qué chévere conocer sobre tu historia, conocer cómo ha significado esto en tu vida, el sentido que le ha dado. Y muchas gracias por compartirla con tantas personas. A ti, qué rico contárselo a mi esposa.